Hola amigos del canal Curso Tesis. En esta oportunidad vamos a aprender a analizar preguntas de encuestas abiertas. ¿Sí? Son preguntas cuando se les pide que den una opinión por escrito de algún tema. En este caso son fortalezas y debilidades que tienen los profesores de educación en línea sobre la enseñanza de la educación en línea. Docentes sobre la opinión que tienen fortalezas y debilidades de la educación en línea. Y eso está en mi objetivo específico. Hay una coherencia entre el objetivo específico que se crea y con las preguntas que se hacen. Esto no es un estudio cualitativo ni mixto, no se confundan. Es un análisis por medio de codificación que se hace de pregunta abierta dentro de un instrumento de encuesta. Codificar, en términos simples, es dar una definición resumida a conceptos que la gente habla. ¿Sí? Es englobar en una breve definición lo que el tipo quiso decir. En este caso, este es lo que importé del Google Form. Y la pregunta de uno dice, por favor, en un concepto, dígame la fortaleza. Por favor, en un concepto, dígame la debilidad. Y lo voy a cruzar con la pregunta 5. ¿Tiene experiencia antes de la pandemia? ¿Sí o no? 1 es sí tiene experiencia. 2 no tiene experiencia aquí. Claro, responden sí, no, porque el Google te lo tira en cadena, te lo tira en palabras. Uno tiene que asignar el código que va a ir el CPCS el número. Entonces, 1 sí, 2 no. 1 sí, 2 no. Así para abajo. También pueden aplicar la fórmula, pero es un poco más complicado. Si no lo saben, no hay problema. Entonces, eso lo pasan a un libro de Excel. Aquí yo tengo, dice, con experiencia, no. Son todos los tipos que no tienen experiencia. Con experiencia, sí. Son toda la gente que responde que sí tiene experiencia. Y acá está la ventaja y la desventaja. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el arte aquí de codificar, amigos? Que de todo lo que la gente dice, se va repitiendo el concepto. Se van creando, se va haciendo un agrupamiento. Y eso es codificar. Es darle una especie de definición o un nombre a lo que la gente dice. En este caso, algo que aparece mucho es la falta de conectividad. ¿Sí? La gente sin experiencia y con experiencia habla de la falta de conectividad como una desventaja. Yo aquí lo estoy poniendo como rojo. ¿Sí? Todo eso son la gente que está hablando de la falta de conectividad. Y eso está definido en el marco teórico como brecha digital. Brecha digital de acceso. Miramos aquí nuestro marco teórico. Miramos nuestro marco teórico. ¿Sí? Brecha digital de la educación. ¿Sí? Se produce en un marco de desigualdad, ¿sí? Tecnológica, se le conoce como brecha digital. Aquí la UNESCO hace una definición. También hay una diferencia entre lo que pone la UNESCO como desigualdad cultural y la CEPAL, que está hablando como algo netamente de cognitividad, de acceso a Internet. Eso es la brecha digital en términos sencillos. Y eso aparece en el código. Eso se llama, por ejemplo, una codificación teórica. Lo que la gente habla, se le asigna algo que está ya cubierto por el marco teórico. Coherencia. La metodología impacta en el marco teórico y el marco teórico explica la metodología. Entonces, volvamos. Todo lo que la gente está hablando del marco teórico de brecha digital de acceso, que la gente, los alumnos no tienen internet. Miren, leamos esto. La conectividad de los alumnos y profesores a internet, principalmente en zonas rurales. ¿Sí? Eso se entiende como falta de cobertura, acceso a internet. Se van repitiendo las cosas. ¿Sí? Miren, esto lo que yo verde es gente que no da un concepto. Autoaprendizaje. ¿Autoaprendizaje de qué? Concentración. ¿Concentración de qué? Complemento, conectividad.
¿Qué me está diciendo? Nada. Se va en verde y se van. Son gente que no quiso responder, no quiso dar la opinión en forma un poco más depurada, ¿no? Responde por responder. Esa gente a mí no me sirve. Se van. Chao. Y miren, por ejemplo, esto es un poco largo, un poco tedioso, pero hay que darle vuelta, hay que estar muy concentrado para estar codificando. Miren, el azul es capacitación del profesor, ¿sí? Una de las debilidades que están diciendo recurrentemente los profesores es que no tienen capacitación para hacer uso de Internet. Eso también está cubierto en la bibliografía, ¿no? Los estudios anteriores dicen que una de las debilidades de la educación en línea es que los profesores no cuentan con formación, no tienen una buena capacitación en el tema. Y eso también aparece, por ejemplo, esto es gente que sí tiene experiencia, falta de acceso, conectividad. Miren, el código azul también se repite, ¿sí? Es también debilidad de algunos docentes para prepararse y asumir la formación en línea. Aquí hay otro código también importante que aparece, ¿no? Este de color crema, ser asincrónica y generar autodidacta. Se va repitiendo. Disponibilidad de tiempo es precisamente algo asincrónico, ¿sí? Se dice que la educación asincrónica, en términos simples, cuando la clase queda grabada y disponible para que el alumno pueda hacerlo en su tiempo libre o cuando él pueda acceder a la clase. Eso es asincrónico. Y también está cubierto en el marco conceptual, como un concepto del marco teórico que es importante de ver. Entonces, esto lo hacemos con todo, con todo, con todo. Y esto que es falta de conectividad, brecha digital de acceso, se le asigna un número, un código. El SPSS va a haber números. Por ejemplo, experiencia, 1 sí, 2 no. Estas son las desventajas. Y también creamos segmentado desventajas y ventajas. Miren la vista de variable. Estas son las ventajas. Acceso, educación asincrónica, flexibilidad, variedad de cobertura, etc. De todas estas 400 personas que respondieron eso, lo reduje a 10 códigos, 10 grandes categorías que representan la opinión de los docentes. Miremos la gente que la respuesta de desventajas, que es otro archivo. Brecha digital. Tiene el código 21. ¿Sí? Toda la gente que acá respondió como algo de falta de conectividad, que se le cae el computador, etc., se codificó como brecha digital número 21. Aquí está ordenado. La gente que responde 21, veamos lo que es 22. 22 es brecha digital cognitiva, que también es la gente, por ejemplo, que señala que pese a que tienen computador, no tienen la capacidad para hacer uso de las TIC. Entonces podríamos nosotros crear otro código. Vamos al código 29. Imaginemos, en un caso hipotético, que la gente está diciendo que los alumnos se quedan dormidos, ¿sí? Y que llegan con sueño a clase. Imaginemos eso. Entonces crearíamos un código que se llama sueño y somnolencia del estudiante. Añadir. Y se creó el código 29.
Vamos a vista de datos. Imaginemos que hay tipos que están diciendo que tienen que la desventaja es 23, 30, 29. Falta de somnolencia, 29. Falta sueño, ¿sí? Que llegan a clase con sueño. Da lo mismo, es un ejemplo. Ahora, como vimos todo esto, lo que la gente estaba hablando en el lenguaje, en la opinión, se pasó a código. Se codificó. ¿Sí? Se le asigna un número. Y el número, el SPSS lo que hace es hacer una frecuencia de números. El 29 pasa a ser falta de sueño. El 21, brecha digital. 22, brecha cognitiva. Y aparecen más cosas. Por ejemplo, plagio. ¿Sí? Plagio, ¿no? Que es la gente que hace trampa. Y está por aquí por algún color el plagio. Por ejemplo, mira, evaluación del aprendizaje también es un código, ¿no? Dificultad de evaluar el aprendizaje. ¿Sí? Y eso también se pasa a código. Se pasa a código aquí en desventaja. Falencia del aprendizaje. Miren, por ejemplo, aquí tenemos que es la falta de capacitación de los docentes, que es algo que viene, aparece mucho. Entonces, ¿cuál es la magia aquí? Recordemos, hay dos segmentaciones, ventajas y desventajas. Gente que tiene experiencia y gente que no tiene experiencia. Porque eso es nuestra variable independiente que vamos a cruzar. Eso es anterior al estudio. La gente tiene experiencia antes de aplicarle la encuesta en dar educación en línea, sí o no. Vamos a analizar estadísticos descriptivos. Tabla cruzada. Ponemos nuestra variable independiente siempre va a ir en columna, amigos. ¿Sí? Tengo un video de tabla cruzada y explico cómo analizar y construir la tabla cruzada. Y ponemos en fila las desventajas. Pedimos estadísticos. Pedimos casilla. Columna total. Y aquí nos aparece una tabla cruzada. Miren. La desventaja para la gente sin experiencia y la gente con no experiencia. Y como pueden ver, también podemos pedir un gráfico. Ven, doble clic para dar los porcentajes. Y miren qué hermosura. Miren qué hermosura. Miren qué hermosura. Pasamos de toda la chachería que la gente está hablando a poder analizarlo en una tabla cruzada y ver aquí las fortalezas y las debilidades. Cuadrito verde, sin experiencia. Cuadro azul, con experiencia. Como podemos ver, miren, la gente sin experiencia está hablando en un 25% del total de los encuestados que tienen que la principal falencia o barrera o dificultad es la brecha digital de cognitividad en comparación con un 29% del total de los encuestados que son los en la gente con experiencia está
señalando lo mismo. Y aquí podemos ver diferencias porcentuales, ¿no? Se resta el 29 menos el 25 y va a dar cerca de 4 puntos de diferencia porcentual. También vemos lo pequeñito, ¿no? También miren, por ejemplo, falta de capacitación, un 3,4% de los encuestados están señalando eso y un 2,7% de la gente sin experiencia del total de los encuestados están señalando eso. Miren, veamos la diferencia. Estos son la gente, estos son las desventajas. Tenemos un gráfico para las ventajas. ¿Sí? Y vamos a ver cómo estos gráficos van a cambiar. ¿Sí? Y ahí hacemos en nuestro análisis de datos las comparaciones. Tabla cruzada, ventajas, y vemos, miren, esa es la tabla cruzada para ventajas, con experiencia y sin experiencia. Vemos, hacemos doble clic. Y aquí podemos ir analizando, por ejemplo, miren. La gente con experiencia. Identifiquemos aquí dónde está una de las mayores fortalezas. Cobertura a zona lejana. Tiene un 15,2% de la gente con experiencia está señalando que la educación en línea sirve para dar cobertura en distancia, ¿no? La gente que vive lejos. Y miren, un 19% de todos los profesores con experiencia están hablando de que esto fomenta el aprendizaje autónomo. Miren esta diferencia porcentual y esta es la gracia de la tabla cruzada. Dentro de la gente, como yo les dije, ¿no? La literatura dice que la gente que tiene experiencia es un promotor de la educación en línea. Y los que no tienen experiencia son unos distractores. Miren, la educación asincrónica, 13,4% de la gente que tiene con experiencia está afirmando que una de la ventaja o fortaleza es la educación asincrónica frente al 9,6. Aquí hay casi cerca de 5 puntos porcentuales. Yo lo que hago es analizar la tabla y confirmar por los gráficos. Si a usted le parece mejor, pueden analizar primero los gráficos. Pero son las tablas los que nos están diciendo eso. Entonces, resumiendo, codificar es dar una especie de definición a lo que la gente habla. ¿Sí? Se hace un agrupamiento, se le entrega, se le asigna un código del 1 al 40, del 1 al 10. Los códigos que ustedes estén viendo, 10 códigos, por ejemplo, son buenos, que resumen la idea de estos 400 amiguitos que respondieron. Ven gráfico, aplican una tabla cruzada y eso analizan en su tesis. ¿Sí? Esto no da para más de hacer un análisis de frecuencia, diferencias porcentuales y gráfico. No se confundan, no van a tirar un chi cuadrado con todas estas categorías. No van a ver, no van a hacer otro tipo de análisis estadístico.
¿Por qué? Porque aquí no hay un orden jerárquico. A diferencia de las preguntas ¿sí? Ordinales en escala Likert, muy de acuerdo y nada de acuerdo. Eso es parte de mi encuesta, pero en esta parte es la codificación de preguntas abiertas. Espero que haya sido de utilidad el video.